judíos se habían contentado con la prisión y muerte de Jacobo, hermano de Juan. Él, al ver eso, esa reacción de parte de los judíos, una de las cosas que hace fue arrestar también a Pedro, líder básicamente de la iglesia, columna de la iglesia, y obviamente él lo que quería era matarlo. Verso 6 nos cuenta un poco lo que pasó mientras estaba en la cárcel, y creo que el pastor la semana pasada habló sobre eso, y quiero solamente retomar rápidamente el texto. Verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De manera que habían dos soldados al lado suyo y dos en la puerta. 4. Si se fijan en el mismo capítulo, verso 12, el mismo Herodes dijo ahí en el verso 4, y habiéndole tomado preso, a Pedro le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, Pedro era básicamente el más resguardado en ese entonces. De manera que aquí vemos que estaban dos puestos al lado de Pedro, encadenado, y otros dos a la puerta. Verso 7 nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, él en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Obviamente lo que esperaban era la muerte de una de las personas, creo yo, junto con Pablo, más queridas por la iglesia y más desestimada por los judaizantes. Ahora, es interesante notar que ya Pedro en este párrafo va a ser casi una de las últimas menciones que van a notar ahí acerca de él. Pero hay algo que me llama la atención de Lucas, es cómo él conecta esa historia o el acontecimiento hecho por el ángel con lo que ahora quiere hablarnos. Fíjense que dice el texto en el verso 12, dice: y habiendo considerado eso, o esto, habiendo considerado todo lo sucedido. Y como le digo, es interesante cómo Lucas quiere explicar, cómo quiere enlazar una conexión lógica entre los hechos que ya habían pasado. Ahora, obviamente recordando que él había sido encarcelado. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace con una simple palabra. En nuestro idioma básicamente son dos, pero en realidad es una. ¿Ya? Y habiendo considerado. Básicamente uno dice: ahí hay 3 palabras, ¿sí? Pero en realidad en el lenguaje original es una palabra, que es una palabra muy, muy interesante, que es sunidón, que es lo cual es traducida en nuestras Biblias, como le dije recién, como habiendo considerado. Ahora bien, esta palabra puede significar 2 grandes cosas. Una, puede significar un compartir del conocimiento. Básicamente, compartir algo que yo ya sé con otro. Y en segundo lugar, tiene que ver con ser consciente de una perspectiva como resultado de una percepción mental. ¿Qué significa? Pedro, al ver todo lo que había pasado, él dijo algo, y lo leímos recién. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me libró. Entonces lo que Lucas hace es entrelazar esa parte con la siguiente sección de la historia, que es decir, básicamente, y habiendo considerado eso, habiendo entendido todo lo que había acontecido, prosigue la historia, prosigue el hecho de que el Señor está actuando a favor de la iglesia, de manera que también vemos cómo el Señor actúa con Pedro. Ahora, fíjense que vemos ahí en nuestras Biblias, notaremos que no solamente habla de esta conexión, sino que habla que Pedro llegó a una casa particular
de una mujer llamada María. De hecho, en su Biblia dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, del cual tiene un libro en su Biblia que se llama el Evangelio de Marcos. Fue en realidad Juan Marcos el que escribió ese libro, que es el mismo que estamos viendo acá. Bueno, la madre es una de las personas que se nombran aquí, se llamaba María. Ahora bien común el nombre, en realidad habían muchas Marías, había muchos Jacobo, habían muchos Simón. Eran nombres muy normales para la época, así que no era de extrañarse que su madre también se llamara María. Ahora, lo extraño es por qué Pedro decidió ir a casa de María. ¿Cuál fue la causa que lo motivó? ¿Por qué no fue a otro lugar si tenían tantos otros lugares a donde ir? ¿Por qué él decidió ir ahí? Y en realidad no hay mucha evidencia de por qué en realidad fue para allá. Lo que sí vemos, sí, es que hay una realidad muy puntual acerca de Pedro con la familia de Juan Marcos y específicamente con Marcos. ¿Por qué? Bueno, fíjense que si vemos ahí en nuestras Biblias, vemos que Juan Marcos fue llamado por el mismo apóstol Pedro como su hijo en la fe. Para Pedro, Juan no era solamente uno más de la iglesia, era en realidad un discípulo, así como Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Para Pedro, el discípulo o su discípulo amado era Juan Marcos. Ahí estaba. De hecho, él dice en 1 Pedro 5:13, dice que era su hijo en la fe. Y la primera mención que se habla de Juan Marcos es acá, en Hechos 12:12. Ahora, no solamente vemos que para Pedro era una persona especial, sino que también para Bernabé lo era, y de hecho Hechos capítulo 15, verso 39, menciona obviamente que Bernabé era su tío, era el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Eso significa que María, o posiblemente el padre de Juan Marcos, era hermano de Bernabé. Entonces, si pueden notar dentro de la relación que tenía Pedro con ellos, no solamente Bernabé era muy reconocido dentro de la iglesia, sino que también esta familia para Pedro era algo muy particular. Ahora, como les digo, eso, Bernabé era el tío, y obviamente posteriormente, después de una disputa, en palabras de Lucas, no pequeña con el apóstol Pablo, se separaron yendo Bernabé con Juan Marcos a Chipre, y después no se menciona nada más acerca de Juan Marcos, sino solamente por el apóstol Pablo al final de sus días, hablando de él que le era necesario, que era un hombre ya que necesitaba el ministerio junto con él. Se menciona más de una vez haciendo mención de esta persona. Lo vemos en Colosenses capítulo 4, verso 10, en 2 Timoteo 4:11, en Filemón 1:24. Todas esas menciones se ven ahí en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente para Pablo también fue útil. No lo era un tiempo y Pablo lo desechó. Dijo, ¿por qué tenemos que ir con alguien que desertó? Y yo creo que ahí por eso hice una disputa no pequeña con Bernabé, porque Bernabé, si entienden su nombre, Bernabé significaba hijo de consolación. Seguramente tenía el don de misericordia muy desarrollado, con el don de enseñanza muy bien marcado, de manera que si se recuerdan, una de las personas que llevó a Pablo, a Saulo en ese entonces, a los líderes, no fue ninguno excepto Bernabé. Bernabé sin duda tenía una estrecha relación con Pablo, pero siempre creía en las segundas oportunidades. Saulo no. Hay una y una, se acabó. Y con el tiempo Saulo entendió que sí hay segundas oportunidades. Como le digo, de tal manera que él mismo después lo reconoce como un siervo del Señor, como parte del ministerio. Ahora, como les digo, en primer lugar vemos esa característica de parte de Pedro, y en segundo lugar, nuestro texto también nos comunica que en casa de María muchos hermanos estaban reunidos ahí, orando. Ahora, lo que nos dice Pablo, o Pedro, básicamente es que Pedro sabía el camino, cómo llegar. Obviamente no va a llegar a un lugar donde no sabe dónde llegar, ¿cierto? Es obvio. Y en segundo lugar, lo más seguro es que era un lugar donde
era una iglesia ya establecida. ¿Cómo se sabe? Bueno, fácilmente se sabe por qué. Porque dice en verso 12, capítulo 12, verso 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahí está. Dentro de ese grupo de iglesia estaba Jacobo, estaba Pedro y los hermanos. Por lo tanto, esa iglesia era una iglesia establecida, fundamentada, que estaba siendo, sin duda alguna, desarrollada también posiblemente por Pedro. Por eso para Pedro no fue difícil llegar a un lugar, a la casa de María, no era difícil saber el camino, lo sabía muy bien. Y una cosa bien particular es que los hermanos también estaban reunidos. Ahora, era ya una costumbre para los hermanos juntarse, orar, hacer lo que cada día se juntaban. Pero algo interesante que se hacía de forma simultánea era que la iglesia no solo se juntó, sino que también esta junta tenía una acción simultánea, una acción que es muy desarrollada y debería ser desarrollada por la iglesia, y lo era en este tiempo, que tenía que ver con el encarcelamiento de Pedro. Básicamente oraba para que Pedro fuera liberado. Eso era lo que ellos oraban: Señor, libera a Pedro. Ahora, fíjense que una de las cosas que vemos, no solamente ahí, es que esa oración de liberación se entendía muy bien dentro del marco de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia estaba orando y hacía así esa oración a Dios por él. Toda la iglesia se dedicó a orar por la liberación de Pedro. Ahora, algo que necesito clarificar es lo siguiente. La iglesia, queridos, no es un edificio, sino es un cuerpo llamado iglesia. Un cuerpo de creyentes, cristianos llamado iglesia. El edificio nunca se llamó iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y el edificio que ocupamos es un edificio. La iglesia constituyente no tiene nada que ver con el edificio donde nos juntamos. Se le llama iglesia para categorizarlo de alguna manera de algún recinto particular, pero en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es usted, soy yo, y todos los que son hijos de Dios, son la iglesia. Y es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces confundimos iglesia con el templo, y no es lo mismo. Como les digo, una de las cosas que a veces entendemos mal es que si la iglesia, si los hermanos no se juntaran en un lugarcito, no es iglesia. Si no dice iglesia arriba, no es iglesia. De hecho, no creo que la casa de María tenga iglesia de María. No creo que decía así. Iglesia bautista, ¿no? Era una casa normal, que seguramente se juntaban ahí, oraban, cantaban, leían las escrituras y sin duda explicaban las escrituras. Eran los hermanos de la iglesia. Entonces, quiero que entendamos bien eso. ¿Por qué? Porque si el Señor nos permite un día decir nos vamos de acá, nos digan, nos vamos de la iglesia. Bueno, si usted nunca fue creyente, ¿qué trata? Yo sí soy creyente, la iglesia no. Yo me voy a otro lado y los hermanos van a ir a otro lado, pero la iglesia, no sé, esto es una casa, los son edificios y la iglesia se mueve. Por lo tanto, eso significa que como somos cuerpo, podemos movernos a cualquier lado y en cualquier lugar y seguimos siendo la iglesia. ¿Por qué? Porque básicamente eso somos llamados fuera de este mundo para dar gloria al Señor con nuestras vidas. Así que, tomando en cuenta eso, una de las cosas que pasó en la casa ahí de María fue que la oración al parecer fue contestada, y de hecho, no al parecer, fue contestada de parte del Señor a la iglesia. Miren lo que dice el verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Se fijan? Dice el verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y es interesante notar que este pasaje nos comunica el estado económico de María. Dice, ¿de dónde sacó el hermano eso? ¿De dónde sacó que ahí dice que un estatus económico? Sí, lo dice. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente hay una expresión ahí que es traducida de otra forma en nuestras Biblias, pero la
Versión de las Américas la traduce muy correctamente. ¿Por qué? Básicamente dice, sería traducida como la sierva llamada Rode, no la muchacha llamada Rode. La palabra que se utiliza como básicamente como un calificativo hacia Rode es una palabra que tiene que ver con criado o siervo. De tal manera que esa palabra que está ahí podemos encontrarla en muchas otras partes, ya como por ejemplo la sirvienta del sumo sacerdote, portera, y obviamente que dio a conocer al apóstol Pablo cuando el Señor estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan? Digo que una mujer, Marcos dice que una mujer le dijo, ¿tú no estabas con ellos? Lucas dice que esa mujer era portera. Por lo tanto, esa mujer, que se le traduce mujer, en realidad era la sirvienta de la casa, empleada del sumo sacerdote, que estaba a cargo de la portería. Era una sirvienta. Ahora, ¿cómo sabemos que esta mujer o que María tenía recursos? Porque generalmente los únicos que tenían siervos eran los que tenían dinero. No había otro. Aquellas personas acaudaladas tenían dinero, por eso se dice que Zebedeo, padre de Juan y Jacobo, era acaudalado porque tenía siervos a su cargo, que remendaban las redes junto con sus hijos. Ellos eran personas con dinero, tenían un estatus social probablemente medio alto. Y esta mujer llamada María era del mismo estatus, la misma palabra que van a encontrar ahí, hablando de esta muchacha, se va a encontrar en muchas otras partes. De manera que esta joven llamada Rode era sirvienta de Rode, básicamente, y posiblemente hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pedro, una de las cosas que ella no pudo soportar es saber que era Pedro. Se gozó con la iglesia y participaba de la oración. Si se fijan, ella estaba ahí. Lo más seguro que ella también haya sido cristiana, seguidor del Señor, y participaba de ese tiempo de oración. Esto nos muestra, como dije, que María era una persona con dinero, acaudalada, y obviamente eso era lo que hacían los judíos. Tenían personas que les servían. Rode lo que hizo fue que al escuchar la puerta, reconoció la voz de Pedro. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo la reconoció? Bueno, posiblemente Pedro iba casi siempre. Si usted me habla en un lugar, yo sé, aunque esté la puerta cerrada, ¿quién es? Anita. Ya sé quién es Anita, el Manuel. Ya sabe, no tengo por qué ver, ya sé quién es. Ricardo. Ya sé la Anita. O cualquier hermano, ya uno empieza a sumar, a asumir y a atender a tal persona. Y eso es por costumbre, ya sé cómo habla, ya sé cómo es su timbre de voz. De manera que para Rode no fue difícil escuchar la voz de Pedro al hablar. Fíjense que el verso 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta. Y yo me imagino Pedro golpeando rápidamente, queriendo entrar a la casa, sabiendo que estaba en peligro, que había escapado, golpeando. Aló, soy yo. Diciendo Pedro, me imagino a Pedro ahí. Y sale Rod y dice, Pedro, es Pedro. ¿Por qué? Bueno, ella reconoció la voz, y eso es lo que dice el texto. Dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Ahora, no sé si ha pasado eso, pero aquí sí pasó. Que es raro que de gozo no se abra la puerta, porque están todos orando. Dice, Pedro llegó. Y eso es lo que pasa, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo me imagino a Rode tan feliz, tan llena de gozo al saber que Pedro estaba a la puerta, que en vez de abrir la puerta fue a decirle, Pedro está libre. Y todos los hermanos orando, Señor, libra a Pedro. Diciendo, Pedro está libre, está a la puerta. Y todos los hermanos dicen, Señor, Rode está mal. Pedro no está libre, Pedro está encarcelado, Señor, libra a Pedro. Y es interesante cómo el Señor y cómo Rode entendía que esa voz era de Pedro. Ahora, en otras palabras, las oraciones de los hermanos habían sido contestadas, estaba ahí.
Pedro estaba ahí a la puerta esperando que se abriera que alguien le abriera la puerta, y Rodes de gozo no abrió y dio la nueva a los que estaban reunidos. Ahora, sin duda eso provocó algo. Obviamente Pedro seguía insistiendo. ¿Por qué? Por obviamente miedo. Salí recién, ábrame la puerta. Necesito entrar. Yo creo que cualquiera haría eso. Estoy aquí, por favor, abra. Ahora, sin duda hay una respuesta de parte de la iglesia, inesperada para muchos, pero también posible. Fíjense que ellos, al escuchar a Rodes y Pedro está libre, Pedro está a la puerta, ellos dijeron, estás loca. Me llama la atención en realidad, porque todos sabían que Pedro estaba en la cárcel y oraban por liberación, todos oraban por eso. De manera que esta noticia ponía al descubierto que era la fe de la iglesia. Y dijeron, estás loca, Rodes. Una de las cosas que me preguntaba mientras hacía eso, ¿cómo no podían ver la liberación de Pedro? ¿O en realidad no rogaban en realidad para que Pedro fuera librado de tal lugar? Y yo, sí, eso esperaban, pero parece que no. O rogaban a un Dios que en realidad no entendían ni comprendían que podía sacar a Pedro de muchas formas. En realidad no se sabe por qué la iglesia dudó, pero dudó. Me hizo pensar en Zacarías, cuando oraba por su mujer y oraban por un hijo de Juan el Bautista, dijo, Señor, da señal a tu siervo. Y el ángel le dijo, por cuanto no creíste a mi palabra, vas a estar mudo hasta que nazca. Una pregunta interesante es por qué María no hizo lo mismo. Bueno, porque María no estaba orando por Jesús. Zacarías sí estaba orando por Juan. Él estaba clamando porque su mujer era estéril y decía, Señor, danos un hijo, danos un hijo. Y Dios, el Señor dijo, te doy un hijo, pero no te crees, dame una señal. Bueno, porque no me creíste, vas a quedarte mudo. Pero la señal tuvo, podríamos decir, esa fue la señal, quedarse mudo. Y aquí, interesantemente, es muy parecido. Los hermanos orando al Señor, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera. Y dice, Pedro se libró, estás loca. Rodes, algo te pasó. Y lo interesante es que Rodes no vaciló, no dijo, mejor me quedo en silencio, sino que persistió. Fíjense que el texto nos dice, pero ella aseguraba que así era. Sí, es Pedro, si yo lo escuché, no es otra persona, es Pedro. Pedro está a la puerta, entonces ellos decían, es su ángel. Ahora, la tradición judía asumía y pensaba que toda persona tenía un ángel guardián que podía tomar la forma de la persona. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso dice ahí, estás loca, es su ángel el que vino a hablar. Y ellos dicen, no, es su ángel. Primero, fíjese, lo que interesante es que dijeron que ella estaba loca, y segundo, descartaron que Dios podía liberar a Pedro. En todo sentido, totalmente. De tal manera que ellos dijeron, no, es un ángel que vino a dar el adiós de Pedro. Pedro no está. El problema con eso es que Pedro seguía tocando la puerta y no, ábrala. Yo me imagino Pedro casi desesperado al otro lado, abre la puerta y diciendo, está loca, ella no está, algo le pasó a Rodes. No, si yo lo escuché. Es su ángel. Y Pedro, la puerta. Ahora es interesante, yo me imagino a Pedro ya desesperado, así, porque por favor abre la puerta porque necesito entrar, necesito comunicar que estoy bien. Y eso, fíjense que el verso 16 dice, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, maravillados. Ahora, es interesante, ¿por qué? ¿No oraban un Dios todopoderoso? ¿No clamaban al Señor Jehová de los ejércitos que va a las batallas con su pueblo? ¿Por qué se maravillaron?
Y a veces pienso que en muchas ocasiones somos iguales. Señor, hace esto y después decimos, no fue coincidencia. Querido, no existen coincidencias. Siempre existen causalidades. Y siempre la causa es Dios. No existen coincidencias. Pero muchas veces oramos de la misma forma que la iglesia oraba aquí y pensamos, no, es que Dios no lo puede hacer así. Es que Dios lo tiene que hacer de otra forma. Querido, algo que me llama la atención siempre de Dios es que Dios nos repite las mismas formas siempre. Puede que en algún área el Señor esté trabajando en tu vida, pero no va a repetir la misma prueba que se la dio a uno con el otro. Las mismas circunstancias, me refiero con prueba. Probablemente va a mover tu carácter a ser más como Cristo, pero va a ponerte bajo otras circunstancias muy parecidas del otro, pero no igual. No hay ninguna igual. Fíjate que la iglesia, como te digo, lo que me llamó la atención es que ellos oraban por liberación, Dios se lo dio y no creían. ¿Cuántas veces la iglesia ora por cosas así y no creen que Dios puede hacerlas? Y cuando las hacen, tampoco le creen que fueron hechas. ¿Por qué? Bueno, creo que a veces nos falta seguir aprendiendo del Señor, del que el Señor es todopoderoso. Puede hacer lo que sea, con quien sea, en donde sea, sin problema. Y aquí ocupó a un ángel. ¿Cómo habrá sido eso de parte del Señor con Pedro? No tengo la menor idea, pero debe haber sido interesante verlo ahí, estar presente. Ver cómo va pasando por todas las guardias hasta la puerta exterior y decir, ya, está libre. Siendo custodiado por 2 soldados romanos, que no es cosa menor. Uno en cada lado y 2 afuera de la puerta, para que no se escapara. Entonces, imagínense verlo así y de repente se va, no está. Todos sabían lo que le esperaba a Pedro, sin duda, y ellos clamaron y Dios se lo dio. Ahora, considerando el hecho de que estaba en la intemperie después de haber salido de la cárcel, Pedro, obviamente, una de las cosas que él hace es en el verso 17, dice, pero él haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Una costumbre que vamos a ver en algunas partes de Hechos y bajo diferentes contextos es esa señal de mano. Ya, y es obvio, si es algo en silencio, que necesita silencio, generalmente lo vas a encontrar en muchas partes y bajo otros contextos. Como por ejemplo en Hechos capítulo 13, verso 16, Hechos 19, 33, Hechos 21, 40. ¿Qué significa? Pablo muchas veces queriendo hacer silencio con la mano para que pueda disertar y poder explicar así el Evangelio. En esta circunstancia, Pedro hace algo muy parecido, aunque no se especifica qué tipo de señal. No dice cómo lo hace, no dice fue con la mano en la boca, fue con una señal con la mano, en realidad no especifica qué tipo de señal hizo, pero sí hizo una señal específicamente para poder entender que necesitaban guardar silencio, mantener la calma, para que no supieran que Pedro ya había salido de la casa. Obviamente no que no supiera la iglesia, que no supiera lo que los tenían encarcelados, la gente. Ahora, lo que le permitió obviamente a Pedro poder contar rápidamente lo sucedido por el ángel y a la vez dejar un mensaje a Jacob. Una de las cosas que vemos ahí, queridos, no solamente vemos que Pedro quería entrar, sino que el cuidado que Pedro tenía hacia el cuidado de las ovejas. Una cosa que él dijo, mira, dijo, yo no puedo quedarme aquí, díganle a Jacobo que yo me tengo que ir, díganle a los hermanos que yo estoy bien y nos vemos. En otras palabras, lo que hizo Pedro fue decir, Jacobo, estoy bien, encárgate de lo que estamos haciendo acá. Hermanos, estoy bien, tranquilo, pero yo me tengo que ir, porque me persiguen. En ningún momento, si se fijan, él está pensando solamente en sí mismo, sino que está pensando en el cuidado del pueblo de Dios. Ahora, fíjense que dice Jacobo, ahora, y este Jacobo no es el hermano de Juan, por si acaso. ¿Por qué? Ya lo mataron. De hecho, Hechos capítulo 12, verso 1 al 4, así que
lo primero que hizo Herodes fue matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ese Jacobo no es. Entonces, el Jacobo que se menciona acá fue y es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, ese, del cual nosotros estamos estudiando y ya estamos por terminar una de sus cartas, o su carta, Santiago. Algo interesante es que antes ya en el Concilio de Jerusalén, en capítulo 15 de Hechos, ya es un líder dentro de la iglesia. Y aún el apóstol Pedro en Gálatas 2:9 le dice que es una de las columnas, uno de los pilares de la iglesia. ¿Cómo llegó ahí? No se especifica. ¿En qué momento? Tampoco. Solamente dice que antes de llegar a Hechos 12, a Hechos 15, ya posiblemente Jacobo tenía renombre. Era bien conocido. Como le digo, ¿cómo llegó a estar ahí? No lo sabemos. No sabemos qué sucedió, no sabemos cómo subió, cómo fue así, pero sí entendemos algo. Ellos eran ya parte podríamos decir, de los 12. A tal grado que una de las opiniones más válidas que se dieron ahí fue por él. Hagamos tal cosa con los gentiles en Hechos capítulo 15. Y Pedro dijo, es verdad, hagamos, prohibámosle que coman ahogado, sangre y que se aparten de la idolatría y de fornicación. Punto. Tenía en realidad un puesto bien establecido, pero como les digo, no se sabe específicamente cuándo. ¿Ya? Después de eso dice el texto que salió y se fue a otro lugar. Lo que nos muestra que esta es la última mención del apóstol Pablo y luego aparece muy brevemente en Hechos 15. ¿No aparece más? Vas a notar todo lo otro dirigido específica y puntualmente al apóstol Pablo, con el equipo misionero. No hay más mención de Pedro más adelante y obviamente tiene que ver obviamente con algo interesante que creo que Lucas está haciendo, que es mantener el estado de paz de Pedro bajo secreto, de tal manera que nadie más sepa dónde está, solamente lo que necesitan saber. Y en este caso, Teófilo no necesitaba saber dónde estaba Pedro, no era el punto. El punto era ver cómo el Señor obraba ahora la iglesia. Cómo el Señor salvaba al gentil, al judío y a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no era tan importante dónde estaba Pedro. Y obviamente, como les digo, hay dos cosas. Una es eso, el enfoque de la carta, del libro de Hechos, y otra cosa es también mantener bajo cuidado la persona de lo que es el apóstol Pedro. Dos puntos ahí que están casi implícitos. Después de dado este testimonio, salió, como dije, se fue a otro lugar para cuidarse. Ahora hay un problema, una conmoción. ¿Cuál fue la conmoción? Bueno, la conmoción fue después que se pasó el día, la noche. Dice el verso, dice el 18, luego que fue de día, o sea, todo eso pasó en un rato de la noche. Yo me imagino a los soldados custodiando a Pedro. No sintieron nada, no vieron nada. Pero cuando miran para atrás al día siguiente, no está Pedro. Y obviamente lo que dice, luego que fue día, hubo no poco alboroto. Ahora, generalmente van a encontrar ese vocablo no poco más de una vez. Lo van a encontrar más adelante también cuando se arma la disputa de Bernabé con Pablo por llevar a Juan Marcos al viaje misionero. Y dice que tuvieron una disputa no pequeña. Básicamente lo mismo que hace acá. Que en realidad hubo no poco alboroto, en realidad lo que estoy diciendo quedó la cola. Se armó. ¿Por qué? Yo me imagino al guardia, al jefe de los guardias, y va a ver a Pedro, y no está Pedro. Y están los cuatro mirando al frente esperando que Pedro está ahí. ¿A dónde está Pedro? Pedro no está. Sí, ahí está, no está Pedro. Y eso significa que hubieron grandes repercusiones. Y era obviamente es necesario comprender eso, porque si no lo entendemos bien, no vamos a entender por qué se
produjo esa conmoción. Recordemos que el mismo Herodes había puesto a Pedro bajo 4 grupos, como le decía, de 4 soldados cada uno. De manera que humanamente era imposible salir si no muerto. La única forma de salir. Era imposible. Y en segundo lugar, todo soldado romano entendía muy bien qué significaba que algunos de los reos dados bajo su custodia se perdieran. Todos. Todos los romanos sabían que si te pasan a un soldado, a una persona aquí en custodia y se te pierde, vida por vida. Muerte. Vida por vida. Muchas veces lo van a ver en el libro de los Hechos, como en el caso del carcelero, cuando hubo el temblor con Pedro, que sea con el apóstol Pablo, dice que hubo un terremoto y el carcelero sacó su espada, se iba a matar, y Pablo dice, no lo hagas, estamos todos. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16. O en Hechos capítulo 27, cuando están todos naufragando, y dicen, ¿los matamos? No los maten. Salten ustedes primero y lo recogen en la orilla. ¿Por qué? Ellos entendían muy bien qué significaba dejar reos libres. Vida por vida. En ambos casos podemos ver que los soldados entendían, como les digo, qué significaba y qué repercusiones tenía eso. Y en el caso nuestro, sin duda, también lo entendían. ¿Por qué? Fíjense que en el mismo capítulo 12, más adelante, el verso 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo... perdón, me equivoqué. Verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y yo me imagino a los soldados diciendo, pero si estaba ahí hace todas, no nos hemos ni movido. Y todos viendo qué pasó. Fíjense que tal era el extremo de Herodes que interroga a los guardas. ¿Qué hicieron en la noche? Y un guardia diciéndole, estuve parado toda la noche mirando hacia adelante. Y el otro, y yo también. ¿Y tú qué estabas haciendo? Enfrente de esos dos. ¿Y tú? Enfrente del que está ahí. ¿Y a dónde se fue? No tenemos idea si estaba ahí. ¿Quién abrió la puerta? Estaba la puerta cerrada. No puede ser. Por eso dice que la palabra de Lucas fue un alboroto no pequeño. Porque en realidad los romanos sabían que su vida estaba en juego. Y no fue, creo que no fue un poco en buscarla así, vamos a ver si está. No, yo creo que lo buscaron por todas las celdas. ¿A dónde está? Sí, tiene que haberse escapado de alguna forma. Y no encontró de ninguna forma. No había algún hoyo, un hueco por ahí donde podía haber. No hay nada. Como les decía, humanamente era imposible que Pedro saliera por sus propios medios, sino por los medios de Dios. No hay otra forma. Y el Señor lo hizo sin lugar a dudas. ¿Qué hizo Herodes? Sin duda dio muerte a los soldados y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí en alguna medida para reposar de lo que fracasó su proyecto malévolo de matar al apóstol Pedro. En alguna medida fue si ya se escapó, voy a descansar un poco. Voy a sacar mi ira para otro lado, voy a despejarme. Y dice el texto que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí algún tiempo. Quiero solamente terminar haciendo algunas observaciones. Así como Saulo se propuso ir en contra de la iglesia en Hechos 9, de la misma manera vemos que el Señor obrará para su gloria la vida de Herodes la próxima semana. Si bien en Saulo dio vida, en Herodes van a ver muerto. Por lo que todo hombre, querido, que vaya en contra de la iglesia se enfrentará directamente con aquel que venció la muerte, que es todopoderoso y soberano. Todos. No importa quién sea. Y eso incluye a la iglesia. ¿Por qué? Porque interesantemente a veces he escuchado más críticas de los hermanos
que de los incrédulos. Y quejas más fuertes de los hermanos. Hablando, hermanos, en términos generales, no de aquí, por si acaso, no decir, digamos, está hablando mismos. Pero he escuchado más críticas a veces de la iglesia, y fuertes, que del mundo incrédulo. Que ten cuidado con lo que vas a decir de la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. Y el Cordero cuida a su esposa. Siempre lo ha hecho. Y siempre lo hará. Una de las cosas que me llama la atención de la historia es ver cómo muchos quisieron ir en contra de la iglesia, ir en contra de la Biblia, y muchas de sus casas fueron utilizadas después como lugares donde se hacían copias de Biblia. Me llama la atención. Y muchos que persiguieron a la iglesia, muchos de ellos fueron creyentes después. Uno de ellos, el mayor de ellos descrito en las Escrituras, fue el apóstol Pablo. Perseguidores, no hay otro como yo, pero yo era el primero. Si había que matar a un cristiano, ahí estaba yo, mátalo. Doy mi voto. Hasta que él dijo, hasta que el Señor quiso revelar a Cristo en mí. Queridos, si hay algo que puedo ver, que el Señor siempre libera y cuida a sus hijos. A veces no lo va a hacer, y a veces sí lo va a hacer. No importa si lo hace o no lo hace, lo que importa es que en cualquiera de las dos circunstancias siempre demos gloria al Señor. ¿Ya? Ahora.